¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué ciertas experiencias dolorosas parecen repetirse continuamente en tu vida? ¿O por qué algunas personas parecen tener el poder de herirte repetidamente, causando dolor y sufrimiento? Hoy vamos a profundizar en esta cuestión, explorando una perspectiva espiritual que puede ayudarnos a entender mejor estas situaciones, especialmente en cuanto a cómo se relacionan con emociones no resueltas. Al final del video daré mi visión sobre el tema. Imagina, por ejemplo, que tienes una herida en la mano. En lugar de tratarla adecuadamente, decides esconderla bajo un guante. Aunque la herida esté fuera de la vista, el dolor persiste, ¿no es así? Esta metáfora es poderosa porque ilustra cómo a menudo lidiamos con nuestras heridas emocionales. Cuando alguien aprieta tu mano, el dolor que sientes no es causado por la acción de esa persona, sino por la herida no tratada que está escondida bajo el guante. Esto nos muestra que, muchas veces, los dolores que sentimos en las interacciones con los demás tienen más que ver con nuestros propios problemas internos que con las acciones externas. Desde el momento en que nacemos, nuestra alma elige cuidadosamente la familia y el entorno en el que creceremos para que podamos tener las experiencias necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Existe una creencia, ampliamente difundida en varias tradiciones espirituales, de que todos tenemos una misión común en este planeta: vivir las experiencias que nos son dadas hasta que podamos aceptarlas plenamente y aprender a amarnos, independientemente de las circunstancias. Esta perspectiva ofrece una visión más amplia de nuestras vidas, sugiriendo que hay un propósito mayor en las experiencias que enfrentamos, por más desafiantes que puedan parecer. Cuando no logramos aceptar estas experiencias, acabamos atrapados en juicios, culpa, miedo y remordimiento. Estos sentimientos negativos nos llevan a atraer repetidamente situaciones y personas que nos hacen revivir esos mismos sentimientos dolorosos. Este ciclo puede ser extremadamente frustrante, ya que parece que estamos atrapados en un patrón que no podemos romper. Sin embargo, es importante reconocer que estas repeticiones son oportunidades para aprender y sanar. En algunos casos, puede ser necesario pasar por estos eventos varias veces o incluso en diferentes vidas para finalmente aprender a aceptarlos y a integrarlos completamente. Cuando un niño viene al mundo, es la expresión más pura y verdadera de sí mismo, sin filtros, sin máscaras, sin defensas. Sin embargo, a medida que crecemos, comenzamos a adoptar máscaras y defensas para protegernos de los dolores emocionales que enfrentamos. Por ejemplo, un niño naturalmente expresivo y espontáneo puede ser reprendido por adultos que valoran la seriedad. Esta represión puede llevar al niño a desarrollar una máscara de seriedad, ocultando su verdadera naturaleza en un intento de evitar la desaprobación de los demás. Estas máscaras nos ayudan a sobrevivir emocionalmente, pero al mismo tiempo nos alejan de nuestra verdadera esencia. Vamos a examinar algunas de estas heridas emocionales comunes. Rechazo. Una persona que experimenta el rechazo desde la infancia puede desarrollar una máscara de distanciamiento emocional, evitando situaciones donde hay riesgo de ser rechazada nuevamente. Abandono. Aquellos que enfrentan el abandono durante la infancia, especialmente por parte de uno de los padres, pueden volverse extremadamente dependientes emocionalmente, siempre buscando amor y aprobación para asegurarse de que nunca estarán solos nuevamente. Estas respuestas emocionales son formas de protección, pero pueden atraparnos en patrones que perpetúan nuestro dolor, hasta que finalmente confrontemos y sanemos esas heridas. Con este entendimiento nos damos cuenta de que las personas que entran en nuestras vidas y nos lastiman no lo hacen por casualidad. Cada experiencia y encuentro que tenemos sirve a un propósito específico.
presionar nuestras heridas ocultas, como en el ejemplo del guante, para que podamos verlas, reconocerlas y finalmente tratarlas. Esto puede ser difícil de aceptar, especialmente cuando las experiencias son dolorosas, pero comprender que hay un propósito mayor puede traer un sentido de paz y dirección. Todos hemos pasado por situaciones en la infancia que dejan marcas profundas en nuestro subconsciente. Puede haber sido un padre violento, una madre que prestaba más atención a otro hermano, o incluso una ausencia emocional debido al trabajo. Estas experiencias moldean nuestras respuestas emocionales, y muchas veces interpretamos estas situaciones como falta de amor, cuando en realidad estas personas simplemente estaban reproduciendo lo que ellos mismos aprendieron de sus propios padres. Cuando no aceptamos o reconocemos una experiencia dolorosa, ese dolor se acumula en nuestra alma, que es inmortal. Esta carga emocional puede llevarnos a repetir las mismas experiencias dolorosas varias veces, hasta que finalmente aprendamos a aceptarlas y a sanar las heridas dentro de nosotros. Aceptar una experiencia no significa que estés de acuerdo con ella o que pienses que fue justa. Por el contrario, aceptar una experiencia significa permitirse vivirla, sentir todo lo que trajo y aprender de ella, entendiendo que cada evento en nuestra vida lleva lecciones importantes que necesitamos absorber para nuestro crecimiento espiritual. Entender esta diferencia es fundamental. Aceptar una experiencia dolorosa puede no ser una tarea fácil, pero es un paso esencial para la sanación interior. Perdonarse a uno mismo y a los demás es un paso crucial en este proceso de sanación y debe hacerse sin resentimientos, sin culpa. Reconocer y aceptar sentimientos como la ira, la tristeza, la frustración y el dolor es esencial para iniciar el proceso de sanación y transformación personal. Este proceso puede ser liberador, permitiéndote avanzar sin las ataduras del pasado. ¿Te has dado cuenta de que cuando acusas a alguien de algo, esa persona a menudo te acusa de vuelta? Esto revela la importancia de conocerse y aceptarse a uno mismo, lo que nos ayuda a vivir menos situaciones dolorosas con el tiempo. Tomar el control de tu vida y enfrentar estas cuestiones internas exige una buena dosis de coraje, ya que implica tocar heridas antiguas, a menudo llevadas a lo largo de varias vidas. El sufrimiento tiende a repetirse a través de las situaciones y personas que atraemos, y nuestro ego a menudo interfiere en este proceso, alimentándose de creencias limitantes e impidiéndonos enfrentar y sanar esas heridas internas. Para ayudar en este proceso, es importante confiar en tu yo interior divino, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Siempre está presente, guiándote hacia las personas y situaciones necesarias para tu crecimiento y evolución. Entender las emociones y cuestiones no resueltas que llevamos es crucial para nuestro bienestar físico y emocional. La búsqueda del autoconocimiento es un camino hacia la sanación y la liberación de los patrones que nos causan dolor. Después de todo, cuando entendemos y trabajamos con nuestras emociones, podemos transformar nuestras vidas para mejor. En el fondo, este es el principal pilar de nuestro despertar espiritual: entender lo que es invisible, tanto lo que está fuera como los fenómenos espirituales que discutimos con frecuencia, como lo que está dentro de nosotros. Si te identificas con estos patrones, debes saber que no estás solo. En otras oportunidades, hablaremos con más detalle sobre estas heridas y las máscaras que usamos para ocultarlas. Lo que has aprendido hoy ya debería haber ayudado a desbloquear varias puertas internas. Escribir sobre tus experiencias puede ser un método poderoso para entender y darle un nuevo significado a lo que hemos vivido. Este texto nos lleva a reflexionar sobre la profunda conexión entre nuestras heridas emocionales y las experiencias dolorosas que continuamos atrayendo en nuestras vidas.
Es interesante cómo nos invita a considerar que muchos de los dolores que sentimos son reflejos de cuestiones internas no resueltas. La analogía de la herida escondida bajo el guante es especialmente poderosa, ya que nos recuerda que muchas veces lo que percibimos como una agresión externa es, en realidad, una reacción a nuestros propios dolores no tratados. Este es un llamado a mirar hacia adentro y comenzar el trabajo de sanación con amor y paciencia. Cada una de estas experiencias dolorosas lleva una lección esencial para nuestro crecimiento espiritual, y es al enfrentarlas con coraje y autocompasión que podemos realmente liberarnos de los patrones de sufrimiento que nos aprisionan. Recuerda, el autoconocimiento es un viaje continuo y cada paso que das, por pequeño que sea, es un avance hacia la sanación y la transformación.